niñitos, ¿cómo están? Muy feliz sábado para todos. Ya está haciendo calor, ¿verdad que sí? ¿A dónde están yendo? Yo creo que se antoja ir a la alberca y ¿qué más se antoja jugar? A lo mejor se antoja mojarse con la manguera en el patio. Pídanle permiso a mamá y a papá y a lo mejor pueden hacer alguna actividad de estas. ¿Está bien? Vamos a darle la bienvenida a Nati, que es una nueva niñita que tenemos en nuestra clase. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Nati y a sus hermanitos. Entonces le damos la bienvenida a ella, a nuestra clase de jardín. Y también a Alicia y a Jeremy y a Virginia, a Yesiel, a Sammy, a Carlita, a Sarita también, a Gaby, a Lucas, a Jonathan. ¿Cómo están todos? También a Jacob, a Mimi, a Elian, a Sheila, Natalie, a Yaila y a Nathan. Así que muy bienvenidos todos. Muy feliz sábado para todos, niñitos. Vamos a comenzar nuestra escuelita sabática con un cantito que se llama Ora, porque ustedes deben de saber que nosotros tenemos que orar en la mañanita, en la tarde, en la noche, varias veces al día. ¿Está bien? Vamos a cantar el cantito bien fuerte. Ora tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar. Ora tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar. Ora tu Dios de mañana, ora antes de comer, ora antes de ir a dormir también, ora en todo lugar. Muy bien, mis niños. Vamos ahora a pasar al misionero. ¿Se acuerdan dónde vivimos? ¿Cómo se llama el lugar donde vivimos? Se llama California. Aquí en Estados Unidos. Aquí es donde vivimos. Y las ofrenditas para este sábado van a Trinidad y a Tobago, que se encuentran acá. No está tan lejos como otros lugares a donde hemos enviado nuestras ofrenditas. Las ofrenditas van aquí, de todos modos está lejitos. Y si nosotros quisiéramos ir un día a Trinidad y Tobago, tenemos que tomar un avión para llegar hasta allá, ¿ok? Muy bien, mis niños. La historia de hoy, la niña de la historia se llama Magdalena. Miren, aquí tenemos a Magdalena. Magdalena los va a saludar. Hola, dile a todos los niños. Magdalena, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Te encuentras bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Saben que Magdalena es una niña muy misionera? La historia del misionero dice que cuando Magdalena estaba chiquita, ella esperaba afuera de la farmacia. Ella caminaba así de la escuela a la farmacia cerquita, y ahí en la farmacia esperaba a su papá. Entonces el papá pasaba y la recogía. Y ella se fijaba que allí, mientras estaba en la farmacia, mucha gente salía estaban comprando medicamentos, cosas que venden en la farmacia. Y entonces Magdalena, como dijimos, es una niña muy misionera, ¿verdad, Magdalena? Pues sí. Entonces ese día que el papá pasó a recoger a Magdalena, ella le dijo a su papá: oye, papá, aquí cuando yo estoy esperándote en la farmacia, mucha gente pasa por la calle, pasan a la farmacia, entran, salen, hay mucha gente. Y yo quisiera que tú me ayudaras a encontrar folletos de la iglesia para yo regalárselos a las personas. Pues al papá le dio mucho gusto, ¿verdad, Magdalena? Sí, al papá le dio mucho gusto que la niña quisiera compartir de Jesús. Así que buscó folletos en su casa y buscaron también en la iglesia folletos que hablaban de Jesús. Y entonces encontraron una buena cantidad de folletos. Entonces al día siguiente, antes de Magdalena salir para la escuela, ella guardó esos folletos en su mochila. Y cuando ya estaba en la farmacia esperando a su papá,
pues ella le daba esos folletos a las personas y les decía, ¿le gustaría saber de Jesús? Aquí le dejo un folleto. Buenas tardes, ¿le gustaría saber de Jesús? Mire, este folleto habla de Jesús y va a encontrar historias muy lindas y me gustaría que se lo llevara. Y así Magdalena hablaba con la gente mientras esperaba a su papá, ¿verdad que sí? Pues sí. Y entonces, al poco tiempo, Magdalena ya no tenía folletos, así que el papá le daba más y más. Y hubo un momento en que ya empezaron a escasear y tuvieron que sacar copias porque Magdalena estaba muy ocupada repartiendo los folletos. Y toda la gente se llevaba los folletos tan contento. No esperaban ver a una niña a que les hablara de Jesús, así que la gente se iba muy contenta con los folletos. Pero fíjense que un día Magdalena conoció a un dentista. Ese dentista pasaba mucho por la farmacia y ella sabía que era dentista, así que ella le preguntó a su papá si ella podía hablar con el dentista. ¿Verdad, Magdalena, que le preguntaste? ¿Y qué dijo su papá? Que sí, que podía hablar con el dentista porque ella, el papá y la mamá habían ido con ese dentista, así que lo conocían bien. Y saben una cosa, entonces al día siguiente Magdalena preparó un folleto especial. Todos los folletos eran especiales, bonitos, con ilustraciones y a colores y todo. Y entonces se acercó al dentista y como el dentista caminaba rápido, Magdalena empezó a caminar al mismo paso que él para que no quitarle tiempo y hablar mientras él avanzaba. Y ella le empezó a decir como todas las personas, buenas tardes, yo sé que usted es dentista, mire, le quiero regalar un folleto que habla de Jesús, es un folleto muy lindo, trae versículos de la Biblia. Oh, le dijo el dentista, te agradezco. Y el dentista tomó el folleto. Pero sabes que yo no creo en Jesús, no creo en Dios, no creo en Jesús, nunca aprendí de Él. Sí he escuchado de Él, pero no creo. Entonces, mire, le dijo Magdalena, lléveselo de todas maneras, por favor. Y entonces el dentista se lo llevó y al día siguiente que el dentista pasó por ahí, por la farmacia, Magdalena le preguntó si había leído el folleto. Y, le dice el dentista, mira, no tuve tiempo, pero te prometo que hoy lo voy a leer. Y entonces a Magdalena el siguiente paso que dio fue pedir permiso a sus papás para ver si podía ir a su casa y estudiar la Biblia con el dentista. Así que sí, recibió el permiso y entonces ellos se sentaban en el jardín a estudiar la Biblia. Y ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos de otro niño que también en su jardín leía la Biblia con una niña. Bueno, pues Magdalena fue con el dentista y allí en el patio de su casa se sentaban y estudiaban la Biblia y el dentista se quedó bien impresionado porque había muchas cosas de la Biblia que él no conocía, nunca se había puesto a estudiar la Biblia, nunca la había leído, había versículos que nunca los había escuchado, por supuesto, así que la historia dice que poco a poco el dentista empezó a estudiarla, a aprender más de la Biblia y de hecho lo siguiente que hizo Magdalena fue invitarlo a la iglesia. Y así que el sábado siguiente toda la familia pasó a la casa del dentista a buscarlo y para llevarlo a la iglesia. ¿Y saben qué? El dentista les dijo a los papás, su hija es maravillosa, yo antes no conocía a Jesús, pero ahora puedo conocerlo. Así que Magdalena es una niña bien misionera, que a todos, así como al dentista, a otras personas, les da folletos, les habla de Jesús, va a su casa a estudiar la Biblia y entonces el dentista está preparándose, está estudiando más de Jesús para poderse bautizar en un futuro. Pero nosotros queremos pedir a todos los niños de la clase de jardín que oren por Magdalena para que le vaya muy bien y muchas otras personas en Trinidad y Tobago conozcan de Jesús. Está bien, vamos a orar por ella. Y aquí la historia del misionero nos dice que las ofrendas allá son muy necesarias. Ellos necesitan hacer un gran trabajo en la iglesia, así que por favor vamos a colocar nuestras ofrenditas el día de hoy en la canastita que ya tenemos aquí preparada y ustedes allí en su casa guarden las ofrenditas en alguna canastita o en una cajita que ustedes tengan para que cuando termine el trimestre nos veamos en la iglesia como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo y podamos ayudar a los niños de Trinidad y Tobago. ¿Está bien?
Muchas gracias. Vamos a orar aquí con Magdalena y por todos los niños de Trinidad y Tobago. ¿Está bien? Todos con sus ojitos cerrados y sus manitas juntas. Muy bien. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana, por este lindo sábado que nos das. Te pedimos que bendigas mucho las ofrenditas que acabamos de depositar para que puedan ayudar a todos los niños de Trinidad y Tobago. Bendice mucho a Magdalena y permite que otros niños como ella, allá y también aquí, puedan llevar tu palabra a las personas que no conocen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis niños. Vamos a dejar las ofrendas aquí y vamos a repasar nuestro versículo para nuestra historia del día de hoy. ¿Quién estudió su lección? Ya la mayoría de los niños tienen su lección. Yo agradezco que muchos fueron a la iglesia hace unos días y pudieron recoger su lección. Aún tengo unas cuantas lecciones, así que los papás que estén interesados, por favor avísenme y podemos ver cuántas lecciones nos quedan. ¿Está bien? El versículo dice, Jonathan quería a David como a sí mismo. Y ese versículo se encuentra en 1 Samuel 18:3. El mensaje para hoy es que los verdaderos amigos se aman entre sí. ¿Ustedes tienen un amiguito o amiguita que quieren mucho, 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 mucho? Sí, pues el niño David también. Aquí lo tenemos. Yo les quiero mostrar porque aquí tengo a David, que dice que David nos enseña a ser valientes. Y David también se distingue en las historias de la Biblia. ¿Saben por qué? ¿Por qué se distingue David? Porque era un buen amigo y él era un pastor. Eso lo aprendimos el sábado pasado. Era un pastorcito tranquilo que era valiente cuando tenía que defender a las ovejitas. Él siempre estaba listo para hacerlo. Tocaba el arpa también y era muy bueno en lo que hacía porque era muy dedicado. Bueno, mis niños, la historia de hoy habla de cuando ya David era un poquito más grande. ¿Se acuerdan que el profeta Samuel fue a buscarlo y lo ungió? ¿Se acuerdan de eso? Lo ungió, le puso aceite en su cabeza y de esa manera todo el pueblo de Israel sabía que David había sido ungido para ser el próximo rey. Pero ¿saben una cosa? En ese tiempo todavía había otro rey. ¿Saben cuál era el nombre de ese rey? Saúl. Así que mandó llamar aquí está el rey Saúl, y un día mandó llamar a David a su palacio. ¡Wow! Cuando David entró a ese palacio se quedó como cuando ustedes entran a una casa mucho más grande que la que ustedes viven y todo se les hace bien lindo, bien grande, bien con mucho espacio. Y el techo era muy alto seguramente, así que David debe de haberse quedado viendo todo el palacio. Él nunca había entrado al palacio. Todo ahí era muy diferente. Los adornos, el trono, la mesa donde el rey comía. Había demasiada comida por ahí. Y bueno, así que todo era muy diferente. Así que el rey lo mandó llamar y cuando David llegó, le dijo, ¿sabes qué, David? Yo quiero que vengas a vivir al palacio. Así que David se mudó, se fue a vivir al palacio con el rey. Y como les digo, todo ahí era muy diferente. Así que a David le debe de haber costado un poco de tiempo poder acostumbrarse. Y también sabemos que tocaba el arpa, este instrumento que les mostré aquí, tocaba el arpa, así que seguramente el rey lo mandaba a llamar todos los días para que le tocara el arpa mientras él estaba ahí en su trono escuchando a David. Bueno, muy bien. La historia dice que David se fue colocado como soldado. Él era el encargado de todos los soldados y pronto empezó a distinguirse en las batallas cuando iban a pelear con otros pueblos. En ese tiempo había muchas batallas y entonces cuando iban a pelear, pues David siempre iba y se empezó a distinguir muchísimo y cuando regresaba siempre le iba bien. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con David.
David por eso cantamos el cantito de la oración. Seguramente David oraba en la mañana, en la tarde, en la noche, a media tarde, de madrugada. A todas horas oraba David y por eso Dios estaba con él y en todo lo que hacía le iba muy bien. Así que cuando regresaban de esas batallas, toda la gente salía a recibirlo y aplaudía, David, 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 y le aplaudían y mucha gente lo quería y lo abrazaban y lo seguían. Ah, pues entonces el rey empezó a enojarse y empezó a tener celos porque decía, ay, ahora la gente quiere mucho a David y a mí ni me mencionan. Así que el rey empezó a tener, empezó a tener celos de David. Y saben, en una ocasión estaba David tocando el arpa y el rey le aventó una lanza grande, grande que tenía y por poco le da a David. Así que David se tuvo que ir del palacio. Y saben, lo que sí es que él se había hecho muy amigo ahí en el palacio de un muchacho que era hijo del rey. ¿Saben cómo se llamaba este muchacho? Se llamaba Jonatán. Ustedes tienen un amiguito cercano, cercano, cercano que lo quieren muchísimo. Pues si así se querían, David y Jonatán iban juntos a andar en caballo, iban juntos a las batallas, iban juntos a recorrer el reino, hacían muchas cosas juntos. Así que un día David le dijo a Jonatán, ¿sabes qué? Yo no voy a regresar al palacio porque tu papá no me quiere, me quiere hacer daño. Pero Jonatán le dice, no, no creo, no te preocupes, yo te voy a defender. No, le dice David, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mi familia. Esta noche yo sé que hay una cena especial en el palacio, pero no voy a ir. Y cuando tu papá pregunte por mí, tú te vas a dar cuenta que él está molesto conmigo, está enojado. Y Jonatán no estaba del todo seguro, así que le dijo, mira, vamos a hacer algo. Voy a preparar mi arco. Aquí tengo el arco y unas flechas y yo voy a ir al campo y tú también vas a ir, escóndete. Yo voy a ir con mi ayudante y voy a lanzar tres flechas bien lejos y cuando yo las lance, yo le voy a decir a mi ayudante, a mi escudero, que vaya a buscar las flechas. Si yo le digo, corre más allá de ti, quiere decir que mi papá está enojado contigo, pero si no, tú vas a regresar al palacio conmigo. Y así le hicieron. Ese día en la cena todos se sentaron, era una mesa grande, grande, porque pues el rey invitaba a mucha gente y todos sus hijos y todo, ¿no? Entonces así que se sentaron y el rey inmediatamente se dio cuenta que había una silla vacía. ¿De quién era esa silla? De David. Así que el rey preguntó, ¿dónde está David? Y entonces Jonatán le respondió, él fue a visitar a su familia. Claro que no, le dijo el rey. Seguro que no vino porque quiere hacerme enojar. Por favor, tráiganlo porque lo voy a matar, le pidió a sus guardias. Así que se fueron a buscar a David para matarlo. Pero entonces David se fue al campo, Jonatán y David se fueron al campo como habían quedado. David se fue desde su casa y Jonatán salió desde el palacio. Así que cuando llegó Jonatán empezó a lanzar las flechas y las lanzó allá lejos y tuvo que decirle a su escudero, ve más allá de ti porque las flechas están más allá de ti. Y esa era la clave, ¿se acuerdan, mis niños? Así que ahí se dieron cuenta, realmente Jonatán se dio cuenta que el rey no quería a David y se tuvieron que separar por un largo tiempo, pero antes de despedirse se dieron un abrazo y Jonatán le dijo que no tuviera cuidado, que él siempre le iba a avisar cuando hubiera alguna noticia de parte del rey para que se cuidara, porque David y Jonatán se querían muchísimo y Jonatán no quería que el rey le hiciera daño, mis niños. Así que esta es una historia que nos enseña que los verdaderos amigos siempre deben de ayudarse. El versículo de nuevo lo repetimos, dice, Jonatán quería a David como a sí mismo. Y vamos a cantar un cantito muy alegre, que es las trompetas toquen. Vamos a cantar ese cantito para terminar. Listos y cantando fuerte. Ya es un cantito que hemos cantado en otras ocasiones, así que espero que se lo sepan. ¿Listos todos? Todos de pie.
escuchar en persona, ¿ok? Pero ahora vamos a orar para terminar nuestra escuelita sabática. Te damos gracias, Jesús, por la historia de David y Jonatán que hemos aprendido el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos amiguitos unos con otros. Bendice a todos los niños de la clase de jardín, a sus papás, a sus hermanitos y a todos los hermanos de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado.